Hola, buenos días, iglesia. ¿Cómo están? Vamos a intentarlo una vez más. ¿Cómo estamos todos? Sí. Muy bien. Estamos emocionados de que todos ustedes estén aquí el día de hoy, ya sea que estén en persona o en línea. Y Cape Coral y todas las personas que están aquí presentes, acompáñenme a darle la bienvenida a todos en Cape Coral, Janesville, Dios detrás de las rejas, God behind bars. Los amamos. Y claro, Cape Coral, pues gracias. Muchos de ustedes están aquí con nosotros y a lo mejor tienen algo que no saben que tienen y se llama la doble ciudadanía. ¿Qué significa esto? Bueno, que tienen ciudadanía en dos lugares. Y dices, a ver, Jen, ¿dónde es esta doble ciudadanía de la que hablas? Es como, no sé, Inglaterra, porque nos encantaría poder ir a Inglaterra y ser ciudadanos de ahí, o a lo mejor un lugar calientito como Fiji y dice, sí, yo quiero ser ciudadano de Fiji. A ver, ¿quién está emocionado por Fiji? Ah, solamente una persona. Bueno, si tú eres seguidor de Cristo y lo has hecho tu líder y salvador, el rey, como la escritura lo dice, entonces tú ya tienes ciudadanía doble. ¿Qué significa esto? Que eres ciudadano, claro, del país donde naciste, pero también eres ciudadano del reino de Dios. Eres ciudadano del reino donde naciste otra vez, donde empezaste tu fe. El pastor Jeremy hace 2 semanas habló de esta idea de tener la ciudadanía del reino. Y si no escuchaste ese mensaje, te motivo a que lo hagas. Entra en línea y velo porque explica esta idea de ser ciudadanos del reino. La ciudadanía viene con beneficios y responsabilidades. Bueno, estamos en esta serie que se llama Nosotros el Reino y vamos a hablar de la escritura y cómo como personas de él, ciudadanos de su reino, se nos llama a vivir en este mundo de una forma diferente. Y como tu pastora, una de tus pastores, quiero hablar contigo de que el título de Nosotros tu reino ha sido intencional. Porque creo que es obvio que nuestra nación está un poco tensa. A ver, ¿alguien se ha dado cuenta? Bueno, ahí tenemos esto que se llama la elección que viene. Y los dos lados están, híjole, se está poniendo feo. Se está poniendo feo. Y en esta serie estamos tratando de, como iglesia, salir adelante y tener una perspectiva bíblica de lo que está pasando, porque como seguidores de Cristo, personas que estamos siguiendo a Cristo, vemos este mundo y está pasando de una perspectiva diferente. Vemos de un lente de ser ciudadanos del reino. Pero bueno, es fácil cuando las personas están locas o no, cuando la locura está presente, se siente que hay algo fuera de sí. Y es confuso, es un tiempo, dices, bueno, ¿cómo tengo que responder en estos momentos? ¿Cómo actúo? ¿Cómo hablo con esa persona? ¿Cómo hablo de ese malentendido? Pero quiero recordarte de algo, que en estos momentos no son una sorpresa para Jesús. No es una sorpresa para Él. De hecho, sus enseñanzas de hace 2000 años nunca pierden valor, porque sin importar lo que está pasando en la iglesia, sea prosperidad o persecución, ¿qué crees? Tenemos un mapa de cómo vivir como ciudadanos del reino, sin importar lo que esté pasando alrededor. Y el plano más claro que tenemos está en el sermón más famoso, el sermón en la montaña, ¿verdad? Y está en Mateo capítulo 5, 6, 7. No voy a hablar del sermón del monte, pero esta semana dices, bueno, ¿dónde tienes que leer la Biblia? Dices, bueno, como iglesia vamos a hablar de este sermón del monte. Mateo capítulo 5,
6 y 7. En tus ratitos calladito, con tus amigos o solo, habla. Lee esto del Sermón del Monte. Toma pausa y dile, Jesús, háblame de lo que vamos a leer. Háblame a través de tu palabra. Porque esto nos habla de cómo vivir en el reino. ¿Sabes? Te va a tomar 15 minutos leer el Sermón del Monte, si eso. Y uno de mis profesores de mi Masters, el doctor A.J. Svoboda, dijo, sus enseñanzas cambió todo. La historia de los humanos fue revolucionada y transformada por este sermón. Totalmente transformados. Más ha sido escrito en el Sermón del Monte que cualquier cosa de literatura en la historia de humanos. Este sermón, el Sermón del Monte, ha cambiado todo. Y no lo voy a leer como lo dije, toda la cosa, pero quiero que estamos hablando esto, y si creciste en la iglesia, a lo mejor has escuchado eso, que creo que Jesús va a hablar, y vamos a leer esto juntos. En Mateo 5, versículo 3:10, dice lo siguiente. Dice, bendecidos sean los pobres en espíritu, y se dan cuenta de la necesidad que tienen Él, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran, dice, porque serán consolados. Dios bendice a los humildes, porque heredarán la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Mira, eso es toda la introducción del Sermón del Monte, pero inmediatamente, cuando Jesús va por esta lista, muchos diríamos, yo diría que no soy bendecido si siguiéramos esta lista y no la sabemos usar. Pero Jesús dice, cuando eres bendecido por estas cosas en este sermón. Y continúa hablando con las siguientes personas, con los discípulos. En el versículo 13, 16 dice, eres la sal en la tierra. Pero, ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego le pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que alaben a su Padre Celestial. ¿Sabes? Aquí en la iglesia hablamos de la sal y luz. El contexto es que esto va junto, va de mano a mano. Ser sal y luz significa que, bueno, cuando no tenemos a veces tenemos esta hambre o sed de justicia, de vivir como Dios, de tener misericordia, de tratar de ser pacíficos. Imagínate, somos sal y luz cuando vivimos así. Y yo digo, ay, estoy muy triste de venir a la iglesia hoy, no me está motivando. Pero esto va junto. Mi pregunta para ti es, ¿qué es lo que tú piensas que va a cambiar el mundo? ¿Qué piensas que va a cambiar nuestra nación? Si me sentaría a platicar contigo, a tener un cafecito, creo que me dirían, bueno, si tuviéramos los líderes correctos, eso cambiaría el mundo. O si pusieran estas leyes, o si pusiéramos dinero en estas iniciativas, eso cambiaría todo. O si tuviéramos legislaturas diferentes, eso cambiaría las cosas. Nuestra respuesta
Generalmente pensamos que si se arregla lo de arriba, el gobierno, las leyes, los líderes, las cosas van a cambiar. Pero te quiero decir algo hoy. El reino de Dios no trabaja de arriba para abajo, trabaja de abajo para arriba. ¿Sabes? El doctor Svoboda, él estaba con lo correcto cuando dijo que este sermón cambió la historia de los humanos, porque la historia dice eso, después de que Dios fue crucificado, llegó al cielo y dejó el reino de cómo, ahora sí que el mapa de cómo vivir como en el reino. Y bueno, van varios de ellos y bueno, dijo Jesús, ve, espera que llegue el Espíritu Santo. Y a ver, regresemos. 120, a ver, digan todos 120. Es el número principal. Bueno, el Espíritu Santo sí llega el día de Pentecostal. Y el apóstol San Pedro habla de este sermón y habla con 3,000 personas que se agregan en un solo día. ¡Es de locura! La iglesia empieza a crecer, pero conforme la iglesia crece, empiezan a pasar con persecución. Los seguidores de Cristo son encarcelados. Muchos de ellos los matan por su fe. En el cristianismo es esencialmente cuando los primeros 300 años de su existencia no era válido, era ilegal hacer esto, seguir cristiano. Imagínate, de muy poquitos cristianos en los primeros años después de la muerte de Cristo, de Jesús, imagínate, de 6 millones para el cuarto siglo. En 300 años pasó de 120 personas a 6 millones de personas en 300 años. Ponte a pensar en esto. Hace 2000 años no había comunicación como ahora. Si querías mandar una carta que alguien que vivía 3 horas, ¿qué crees? Se llevaba con pony o camello, burro o algo así. No había comunicación como ahora. No había telégrafo, no había redes sociales, ¿verdad? No había como que una radio cristiana que dijera todo eso a través de las ondas, ¿verdad? No había iglesias como estas, era ilegal juntarse, ¿verdad? Era ilegal hablar del cristianismo. ¿Cómo creció el reino de Dios? ¿Cómo creció? Bueno, esto fue lo que pasó. Fue un movimiento orgánico caracterizado por la forma de vivir del reino. Básico. El crecimiento fue de abajo para arriba. Los cristianos cuando empezaron el movimiento, empezaban a vivir muy diferente como vivían los romanos, vivían diferentes. Así pasó el cambio. Me voy a tomar los siguientes momentos para hablar de un libro, lo puedes escribir si gustas. Se llama The Patient Ferment of the Early Church. El fermentado paciente de la iglesia cuando recién empezó, por decirlo así, de traducción del título. Y habla de cómo en los primeros siglos, habla de cómo el hábito de los cristianos, qué hacían los cristianos, cómo vivían y cómo ayudó a crecer la iglesia, porque si crecieron de 120 personas a 6 millones y no tenían las cosas con las que nos comunicábamos, imagínate, ellos tenían un hábito cristiano y eso afectaba todo, el comportarse cristianamente. Así que ¿cómo se veía vivir como el reino? Bueno, pues ellos respondían, seguidores de Cristo respondían diferente al dolor y a las dificultades diferentes que todos los demás. Lo veían de una perspectiva diferente. Cuando venía dolor, cuando venía enfermedad, respondían diferentes. Cuando los perseguían, tenían sonrisas llegando a la prisión. Eso es lo que esas personas se tomaron años para estudiar esto.
Si había chismes de esto, ellos se quedaran callados. Si había algo, ellos no se vengaban. Eran sus hábitos, su hábito. Eso fue el sermón más grande, más poderoso de todos los cristianos en aquel entonces. La forma en la que vivían, que llamó la atención de otras personas y ayudó a que la iglesia creciera. Ellos no se conformaban siguiendo los patrones del mundo. Cuando los cristianos se defendían, cuando los cristianos les echaban la culpa de las plagas, pues sí se defendían, pero se defendían a través de trabajar. Cuando los pusieron en arena, como en aquella época, los ponían con animales para que los persiguieran. Era un deporte sangriento. Y ponían a los leones y todo tipo de animales salvajes. Pero cuando llegaban ahí, no pedían por su vida como los criminales. Ellos sonrían, se abrazaban, se daban un beso santo y alzaban sus manos hacia el cielo, emocionados de que iban a conocer su Creador en medio de esta tempestad. Dices, ¿qué? ¿Cómo? Y si alguien nos molesta hoy en día, rapidito entramos al Facebook. Es de locura. Ellos creían que aunque no podían controlar lo que pasaba alrededor de ellos, podrían controlar su respuesta. Y su respuesta era, voy a vivir como el reino. Cuando los estudiantes estudiaban de esto, hablaron y estudiaron del contacto casual. Era un contacto casual como la iglesia creció. Personas que vivían diferente y había vecinos que interactuaban con vecinos cristianos, negociantes con negociantes cristianos, esposos, esposas, amigos, que tenían amigos que eran cristianos y la forma de vivir, los paganos veían una diferencia siempre. A ver, ¿por qué no estás haciendo las cosas como todos los demás? Ellos sobresalían y los cristianos, mira, vivían como si fueran híbridos, parcialmente en el mundo y parcialmente no. En pocas palabras, tenían doble ciudadanía. Así vivían y ellos no tenían el espíritu del mundo, ellos tenían otro espíritu. Caminaban en el espíritu opuesto. Si estaban enojados, trataban de dar paz. Si el mundo estaba lleno de odio, ellos tenían amor. Pero este creador habló, bueno, que imagínate, tenían esos hábitos. Creo que eso es cómico. Estaban esos pastores y hablaban de ese término traducido, se llamaban malos cristianos. Voltea con tu vecino y dile, no quiero ser un cristiano malo. Pero, ¿quiénes eran los malos cristianos? Ellos se dieron cuenta que eran los que no habían puesto su pasado atrás y los que no tenían nada diferente de cómo vivían, aunque fueran cristianos. De vez en cuando venían a la iglesia. Ellos hacían fiestas como paganos, demandaban a sus vecinos. Imagínate. En ese libro de Critter, imagínate, había este doctor que tenía muchos doctorados y él en los primeros 300 años estudió a profundidad todo lo que pasó los primeros 300 años. Estas personas hicieron su trabajo, estudiaron arduamente. ¿Qué encontraron? Te voy a decir una lista. Y es el reino de Dios expandido en esto, porque, bueno, decía que hay que juntarse frecuentemente. ¿Cómo se expandió? No de vez en cuando se juntaban, era constantemente se juntaban los unos con los otros. Si me permites como tu pastora en un momento para motivarte a ser personas que no nada más lleguen los domingos cada 4 o 5 semanas. Generalmente vienen entre 1 o 4 semanas. Yo sé que a veces tienes cosas que hacer, pero lo que está pasando aquí es que estás recibiendo comida espiritual
Y de esto se trata. Cuando abrimos la palabra de Dios, estamos hablando, está alimentando tu cuerpo, nutriéndolo. Imagínate, si comieras físicamente una vez cada 4 semanas, estarías muy mal. No tendrías nutrición. ¿Por qué? Si la vida no está saliendo así, bueno, tienes que estar en comunidad con otras personas. Métete a un grupo de vida, ven todas las semanas, aunque no te sientas así como ganas de venir, porque así va a ser la mentalidad de alguien que tiene la mentalidad del reino, viene frecuentemente. Yo sé que a lo mejor el día de hoy se siente un sermón pesado, pero cuando llegamos a la iglesia, podría hablarles de esquiros y unicornios, pero eso no te va a ayudar cuando salgas de aquí el lunes en la mañana. Pero yo quiero la carne, que el jugo de la palabra. Y de eso estamos hablando hoy. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo se expandió el reino de Dios? Bueno, orando, dándole gracias a Dios, alabando. Lo hicieron también comiendo juntos y muchos dicen, ¡ay, alabanza a Dios! Yo sí puedo comer. Ellos compartían una mesa. ¿Qué pasa en una mesa? De comunicación. Puedes hablar de cosas. No solamente el, hey, ¿cómo estás? Es donde puedes hacer preguntas, donde puedes abrir la palabra de Dios. La escritura fue hecha para leerse en comunidad. Es compartiendo la mesa. La otra es memorizarse los textos. Se memorizaban la escritura juntos. Se volvió parte de ellos porque cuando estaban en la prisión no podían traer su Biblia. No había Biblia, tenían cartas, tenían cosas que era el Antiguo Testamento y las escrituras, pero no podían venir con ellas a la cárcel, así que tenían que traerlo en su corazón. Se expandió también visitando a los pobres, a los enfermos, en los hospitales, también teniendo hospitalidad, poniendo dinero en la cajita de colección, dando comida y ropa a aquellos en la iglesia. Por eso es que el grupo de vida es bien importante. Quiero hablar de esto un momento. Tienes que tener personas en tu vida que saben lo que estás pasando. Tuvimos una familia que tuvo algo horrible que les pasó ayer. Y sabes, las personas están diciendo, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te puedo servir? ¿Necesitas ayuda? Déjame ayudar a ayudarte. Eso es lo importante de ser parte de esta comunidad. Dándole comida a los que lo necesitan, diciendo la verdad, hablando con integridad, manteniendo puridad sexual. Ellos no vivían como el mundo vive. Y la iglesia creció porque la gente vivía una vida santa, los que sí querían vivir bien. La cultura romana era muy barbárica. Ellos tenían los coliseos, los deportes muy sangrientos, mataban a otros. Y los cristianos, imagínate, no veían estos deportes sangrientos, no mataban a sus bebés, no mataban a otros. Vivían una vida santa. Ellos no les importaba perder las demandas y cuando la muerte los enfrentaba, lo hacían sin miedo. ¿No crees que eso es, para ser honestos, es admirable? Vivían el sermón del monte y cambió la cultura de abajo para arriba. ¿Y sabes cómo lo sé? Porque está sentado aquí el día de hoy. Porque hace 2000 años, al principio de la iglesia, en esos primeros 300 años dijeron, vamos a vivir diferente. Y estamos sentados aquí porque la gente vivió diferente. Y sabes, es nuestro turno ahora. El mundo en el que vivimos no era ideal. La cultura en cómo vivían no era ideal. De hecho, era hostil. No tenía un voto, cambiar quién era la persona su líder, pero la iglesia cambió por cómo vivían. Sí tenemos un voto de cómo vivimos.
Y puedes venir también, hablando de votos, puedes venir la próxima semana. Pastor Jeremy va a hablar de la iglesia y política. Va a ser muy divertido hablar de esto. Porque todos tenemos un voto, pero la iglesia al principio no lo tenía, pero sabes que la iglesia de Dios salió adelante. A ver, estamos ahorita en el otoño aquí, en el medio oeste. Ya llegó el otoño. A mí me encanta este otoño. Está un poquito frío, lo siento en Cape Coral, en Florida. Yo sé que todavía tienen mucho calor ahí en Florida. Pero a mí me encanta aquí, te levantas, está un poquito frío. Es mi tiempo favorito, mi temporada favorita. Pero con esto viene lo que sigue, la temporada fría. ¿Y qué pasa cuando llega el primer frío? Bueno, y nos da el catarrito, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Checamos las medicinas y nos damos cuenta que estamos expirados. Y cuando te enfermas, al lado de tu cama parece como que estás en Walgreens, tienes que para la congestión, que para el dolor de cabeza, que para esto, para lo otro, y también los Kleenex con crema. Oye, deberías de comprar los Kleenex con crema. No sabes de lo que te estás perdiendo si no compras Kleenex con crema, te ayuda mucho. Bueno, compras que tus cough drops, tus pastillitas, tu humidificador. Pero ¿sabes qué es lo más frustrante de la temporada que uno se enferma? Es que el resfriado, como lo conocemos, no tiene cura todavía. Podemos tomar toda la medicina del mundo, pero solamente estamos enfrentando los síntomas, ¿verdad? La sanación de un resfriado pasa a nivel celular, sobre todo con tu sistema inmune. Reconocen las células el virus, lo pelean. La sanación pasa en el lugar secreto. La sanación de tu cuerpo ocurre en el lugar oscuro, en el lugar secreto. Tú estás poniéndote que esto, tomándote que lo otro y sientes que lo estás haciendo mejor, pero está pasando adentro de ti la sanación. ¿Cómo podemos aplicar esto nosotros que somos del reino? Cuando pasa el clima y cuando estamos en esta cultura moralmente, yo me he dado cuenta que la respuesta de los seguidores de Cristo, a veces como cristianos lidiamos con la vida como cuando lidiamos con un resfriado, nos enfocamos solamente en el síntoma. Decimos, si arreglamos el síntoma, arreglamos el problema. Si hablamos, si posteamos, si peleamos, si damos nuestra opinión. Y el cambio tiene que venir así, ¿verdad? Es lo que pensamos, pero no. Y quiero decirlo así. El decir cosas del reino no significa vivir como el reino quiere que vivimos. Y hemos tenido muchas personas que dicen cosas buenas del reino, pero no hacen cosas buenas para el reino o del reino. Y yo sé que esta palabra ahorita que dije no es una palabra, pero la inventé, pero me entendiste. Yo no estoy diciendo que nos quedemos callados, que estemos pasivos. Lo que estoy diciendo es que estemos a veces tan enfocados en el síntoma que negamos el hecho que la sanación viene del nivel celular, de abajo para arriba. Lo que la escritura diría, vivir de la forma que Dios quiere que vivamos. Si nunca vivimos de la vida que Dios quiere para nosotros, nunca vivimos de la forma que Dios quiere que vivamos y vivimos conforme a la cultura, somos una reflexión de lo que hacemos, de abajo para arriba. Sí, hay cosas que tenemos que hacer, pero cambia de abajo para arriba. Es un trabajo celular, por decirlo así, hay cosas adentro, las cosas que no ven. Cómo vivimos nuestra fe que cambia las cosas. Pero es difícil tragarnos a veces estas palabras porque se nos olvida que son las cosas pequeñas que pueden cambiar las cosas. Son cosas que pueden cambiar otras cosas. Después en el libro de Mateo, en capítulo 13, Jesús habla de lo que es el reino de Dios. Y eso es lo que dice Jesús les dijo,
Otra parábola dice: el reino de Dios es como una semilla de mostaza. Todos digan semilla de mostaza. Dice que un hombre agarró y plantó, y aunque es la semilla más pequeña, cuando crece es la más grande y se vuelve en un árbol, y los pajaritos pueden estar ahí y descansar en sus ramas. Se pueden poner así, mira esta foto de esta semilla, inclusive en una pantalla tan grande se ve chiquita. Dices, creo que la veo, creo que no, es chiquitita, es casi insignificante, a lo mejor no hace mucho impacto. ¿Qué puede hacer una semilla tan chica? Y quiero que te des cuenta de algo, que Dios pudo usar cualquier cosa para decirnos lo que el reino de Dios es. Él pudo haber escogido cualquier cosa, pero escogió algo pequeño como esta semilla. Él pudo haber dicho: el reino de Dios es como un toro, un cuerno, o algo alguna trompeta, o es a lo mejor como un hombre muy fuerte, o como un excavador, o como el presidente que nos gusta. No, en lugar de eso dijo: es como un granito de mostaza. ¿Qué significa esto para ti y para mí? Amar a tus enemigos, como Jesús lo dijo en el Sermón del Monte. Vivir generosamente. Vivir generosamente. Cuando dices: no solamente voy a tomar, pero voy a dar. Cuidar a los pobres. Ahí está el granito de mostaza. Ser fiel a tu esposo y a tu esposa. Ahí está esa semillita. Integridad en tus negocios. Ahí está la semillita. Alegre en la dificultad. Así se siente cuando hacemos las cosas que Dios nos pide. Y dice: pero cuando crezca. No dice cuándo, a lo mejor si crece. Cuando vivimos como en reino, va a crecer. ¿Y qué dice Jesús? Dice: se convierte en la planta más grande del jardín y se vuelve un arbolote para que los pajaritos puedan descansar en las ramas. Se convierte en una casa para los que necesitan un refugio, una sombra para los que necesitan estar bajo la sombra. Y empieza con este granito de arena, esta semilla. Vivir como el reino quiere que vivamos. Y me da miedo, que siento que la iglesia se ha olvidado de cómo hay que vivir. Y estamos tan metidos en el síntoma del mundo que se nos olvida que el hecho que estamos aquí es porque personas decidieron vivir conforme el reino. Y fue así como un fuego que se expandió. ¿Sabes? El vivir como semilla de mostaza no es, híjole, grande, grandioso, no se siente grandioso. Y el enemigo de nuestras almas, el que las escrituras dicen, la Biblia dice Satanás, me encantaría que se nos olvide este poder de vivir así. Dice: estoy tan obsesionado como cómo está todo lo malo en el mundo aquí, y les tienes que cambiar arriba. Y no, Jesús te dice: no, es como la mostaza. No niegues el poder de la mostaza. Es vivir como el reino. Es como cambian las cosas de abajo para arriba. Sabes, hay una escritura que yo te quiero enseñar. Es en Mateo capítulo 13, unos capítulos después. Y Jesús habla y dice: busca primero su reino y su justicia, y todo lo demás se te dará por añadidura. Ve lo que dice aquí: busca primero. Ya lo hemos escuchado en la iglesia. Dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él te dará todo lo que necesitas. El buscar es un verbo.
No sé si hay alguien como yo que pierde las llaves todo el tiempo. Hola, sí, ¿saben con quién estoy hablando? Bueno, ¿dónde está mi teléfono? ¿Dónde está mi llave? ¿Dónde está mi teléfono? Pero cuando pierdo mi teléfono, empiezo a buscarlo, estoy buscando, estoy poniendo esfuerzo a buscarlo porque es importante. Y sabes qué, tenemos como personas del reino, tenemos que buscar el reino de Dios primero, por encima de todo. Porque a veces Dios te va a pedir que no es obvio vivir así, tienes que buscarlo. Y no va a ser fácil, va a ser lo opuesto de lo que la cultura está haciendo. Tienes que buscar cómo quiere que vivas. Así, no solamente mi opinión, no, búscalo, búscalo. Hay algo que traes, una situación en tu familia o en el trabajo, y dices, Dios, ¿qué hago con esta situación? ¿Qué dice ese versículo? Busca primero su reino, no concluyas lo que no es, no asumas y dices, esto es lo que voy a hacer. Toma una pausa y dile, Jesús, primero quiero ver tu reino, buscar tu reino. Soy ciudadano con doble ciudadanía, de aquí y de allá. Como yo vivo, tiene importancia, tiene valor. Cómo estoy en esta relación, importa. Hay que buscar el reino de Dios primero y va a tomar esfuerzo. Buscar y la respuesta a esto no va a ser muy cómoda, pero no va a ser como vive el mundo. Y eso está bien, no hay problema. Quiero que hagamos esto conforme cerramos. Por favor, levántense. Nadie se vaya a menos que sea una emergencia. Yo sé que hay personas, te veo que vas a tratar de salirte, no te vayas. Por favor, 2 minutos más. El buffet chino va a esperar, no te preocupes. Solo mantente aquí por un momento. Todos tenemos cosas que decimos, Dios, ¿qué hago con esta relación? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con este hijo mío? ¿Con este familiar? ¿Con este problema financiero? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Buscar es decir, Dios, ¿qué quieres que haga? Y a veces es abrir su palabra y decir, ¿cómo quieres que viva? Es tener una conversación con personas similares que pueden orar contigo, darte consejos sabios. Empieza con este momento y decir, Dios, ¿qué quieres de mí? Me entrego a ti y quiero vivir una vida que sea de impacto para tu reino y quiero ser un ciudadano doble, responsable del reino. En estos momentos vamos a tomar una pausa. Por favor, cierren los ojos, agachen la cabeza y te voy a dar un momento. En los próximos 20 segundos, habla con Él. Tú tienes acceso directo a Dios. No me necesitas a mí para hablar con Él. Habla con Él. Cierra los ojos y dile, esa situación que me está pesando, habla con Él y dile, me la entrego. Ayúdame a tener una respuesta del reino para este problema que tengo. Pídele, habla con Él. Tómate este momento para hablar con Él. Jesús, te damos las gracias por la vida que nos das. Que tenemos doble ciudadanía en el cielo y tiene beneficios increíbles, pero también responsabilidades de vivir correctamente. Y el día de hoy se nos recuerda que vivir conforme el reino es la mejor forma de vivir. Queremos cambio en el mundo, pero todo empieza viviendo como esa semillita de mostaza, vivir como tú quieres que vivamos. Danos fuerza, dale fuerza a mis amigos, sabiduría, dale lo que necesitan. Sé tú el rey de ellos en esa situación. Dios, te damos las gracias. Recuérdanos, Dios, que las cosas pequeñas son las que cambian todo. Con todos los ojos cerrados estás aquí y nunca has hecho una decisión de seguir a Jesús
y tú quieres tener esta ciudadanía doble y dices, ay, estoy cansado de vivir mi propia forma, yo quiero comprometerme con Dios, creo que murió por mí, por mis pecados y resucitó y quiero seguirlos. El día de hoy, este eres tú y quieres tomar esta decisión, ya sea que estés aquí o en tu sala o en alguna de las localidades. No te voy a avergonzar, solo alza la mano donde quiera que te encuentres, que ese día va a ser tu día. Sí, hay manos por todas partes. Puedes bajar la mano. Vamos a orar juntos, como iglesia, porque los que están orando por primera vez, queremos que sepan que hay una comunidad de personas que están con ellos. Querido Jesús, hoy escojo hacerte a ti el líder y te sigo para el resto de mi vida. Decido hoy voltear de mis pecados y seguir a Jesús. Recibo tu perdón, tu gracia, tu propósito. Te sigo a ti, Jesús. Y todos decimos, amén, amén. Demos un fuerte aplauso a todos los que oraron esta oración.